No tienen aún pues una ordenanza, muchas ciudades no requieren un seguro obligatorio, pero no son impunes. Hablamos de los vehículos de movilidad personal como las patinetas o bicicletas. El fiscal jefe de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, está esta semana en Canarias para dar pautas jurídicas a los ayuntamientos a la hora de elaborar sus ordenanzas. Vargas alerta de la creciente siniestralidad y recomienda más controles. Cómodo, rápido y sostenible. Los vehículos de movilidad personal conviven ya en las ciudades, en el caso de las patinetas eléctricas sin ordenanza aún, sin seguro y sin matrículas, pero no son impunes. Son imprescindibles, patinadores y ciclistas, y es imprescindible que respeten las normas. No pueden ir por las aceras. En absoluto, es contrario a la ley. Las aceras son de los peatones. Y de hacerlo y atropellar a un peatón pueden llegar a incurrir en un delito de imprudencia grave si provocan alguna lesión o muerte, castigado con penas de cárcel. Cuando hay fallecimiento, de 1 a 4 años de prisión. Si hay unas lesiones, dependerá de la mayor o menor gravedad. Antes está la sanción administrativa y antes está la educación. Debe darse mucha educación también a estos nuevos convivientes. El fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas Cabrera, está haciendo un recorrido por diferentes ayuntamientos canarios. Ofrece pauta jurídica de cara a la elaboración de las ordenanzas y alerta de una creciente siniestralidad. Recomienda a las policías locales aumentar los controles de velocidad, de alcoholemia y de drogas. Pues justamente nos acompaña el fiscal jefe de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Buenos días. Buenos días, señor Vargas, bienvenido. Bueno, pues estoy encantado de estar aquí. Mi primer destino fue Tenerife y en esta isla pues empecé mi profesión. Tengo un gran aprecio, cariño, conservo amigos, recuerdos. Pues, y para mí fue un excelente destino, así que estoy muy a gusto aquí en Tenerife y en la televisión canaria. Estábamos viendo, bueno, pues que los vehículos de movilidad personal son una buena opción para fomentar la movilidad sostenible, pero siempre con unas pautas, una ordenanza, algo que lo regule. Sí, desde luego, son una opción de movilidad desde la perspectiva de que se han enriquecido la movilidad en las ciudades y desde la perspectiva de que deben estar en las ciudades pues los ciclistas, deben estar también los usuarios de vehículos de movilidad personal, desde la perspectiva de que se amplíen las formas de movilidad, de que la movilidad sea, la forma de moverse en la ciudad sea más variada, haya más opciones, todo eso redunda en el bien de todos. Pero al mismo tiempo, al haber más riqueza en la convivencia, más opciones, es precisa también mayor exigencia en el cumplimiento de las normas por parte de todos. Sin normas no hay convivencia, eso es un principio general. Para convivir, y cuanto más compleja la convivencia, cuanto más convivientes hay en el tráfico, hace falta más normas. La Fiscalía representa el principio de legalidad, soy fiscal especialista, como Beatriz, mi compañera que acabo de oír aquí, mi excelente compañera, que ha estado en la especialidad. El Ministerio Fiscal trabaja en la especialidad desde todas las ópticas científicas, jurídicas, educativas y preventivas. Desde todas esas ópticas hay que actuar aquí y particularmente dar el mensaje de que las normas deben cumplirse también por los ciclistas y por los patinadores, bien de ellos mismos y de todos. Le hemos escuchado además muy contundente en el vídeo previo, señor Vargas, esto de que las aceras son de los peatones. Últimamente los que llevan esos vehículos de movilidad personal, que así se llaman ahora, no lo tienen del todo claro y alguna que otra fricción se da, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda son de los peatones porque lo dice la ley y porque lo dice la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La cuestión legal es clara. Y la cuestión es que se respete ese principio. Las aceras son para los peatones. Los peatones y las aceras significan la convivencia en la ciudad. En las aceras se convive, se transita, se hace ejercicio físico, están los runners, están las mamás que van con sus niños, están los discapacitados. Hay convivencia esencial en las aceras y ese principio debe respetarse, es un principio sagrado, debe respetarse de todas las maneras. Y es que lo curioso es que a lo mejor en bicicletas no tanto, pero en las patinetes, pues sí que es verdad que muchos los vemos justo por la acera. Yo no sé si es desconocimiento de la persona que lo compra, cómo se puede regular eso. Las reuniones que está teniendo esta semana en Canarias también es muchas con ayuntamientos, con policías, un poco pues para establecer esas ordenanzas, un poco señalizar a lo mejor. Sí, vamos, desde luego hay desconocimiento, hay falta de educación, es imprescindible la educación, es la primera herramienta, siempre la educación, la formación, la conciencia.
conciencia, pero al mismo tiempo también es preciso formar con la sanción. Las sanciones administrativas son también educativas y formativas, y en ese sentido las indicaciones valorativas siempre a las policías es que ejerciten también esa facultad que tienen de sancionar. Y cuando hay un accidente ya con resultados de entidad y con una imprudencia grave, ya actúa el Ministerio Fiscal en el procedimiento penal y ya el ciclista o patinador se expone, como todos, a las penas que están previstas en el Código. En ese escalón de educación, de prevención y de sanción, que no se puede olvidar esa visión de conjunto. Claro, hemos escuchado en las entrevistas que ha realizado en esta visita en Canarias, señor Vargas, que sería conveniente que estas personas a las que a lo mejor les regalan esos patinetes, que además ahora en Navidad seguramente serán otro regalo muy socorrido, que deberían incluso hacerse un seguro privado, porque hasta cierto punto pueden llevarse, en caso de atropellar a alguien por imprudencia, pues enfrentarse a cuestiones graves, como usted mismo está señalando, ¿no? Sí, deben, por solidaridad, desde luego, se puede ser solidario, o si me permiten la expresión, egoísta, cuando se circula con un patinete, con un vehículo de motor y en general. Cuando se es solidario, pues uno adopta sus precauciones, entre ellas un seguro. Porque hay riesgos para mí y para terceras personas. Y en ese sentido, pues es muy recomendable el seguro. Si no hay seguro y hay un accidente, hay un atropello y hay un procedimiento penal, en el procedimiento penal se investiga su patrimonio y se le embarga su sueldo si lo tiene, se le embargan sus bienes, porque hay una víctima a la que hay que responder, haya o no seguro, hay una responsabilidad civil. Puede haberla penal, pero en todo caso civil, del autor del atropello, que puede ser un ciclista o puede ser un patinador. Esto es preciso explicarlo también. Desde el derecho se explica, intentamos explicar también las normas, porque después las normas se aplican. Es que eso justamente se podría recalcar, que puede pasar de un proceso administrativo a penal, porque a lo mejor el atropello puede ir a más. Incluso, pues creo que hace unos años incluso una señora murió en Barcelona atropellada por una persona que iba en patineta. Puede pasar, y de hecho pasa. Dirige a nivel nacional una red de fiscales delegados de seguridad vial y puede decirle que hay cifras de procedimientos ya judiciales iniciados contra patinadores, llamémosle así, y ciclistas. Los hay, están en trámite, hay alguna sentencia de condena. El derecho se aplica a todo el mundo con igualdad, con medida y con proporcionalidad. Y también a los ciclistas y a los patinadores, como a todos los usuarios de la vía, de momento que circulan con los demás, pues la lógica, sin que yo lo tenga que explicar, es que todos están sometidos a las normas, ¿no? Claro. Un ciclista y un patinador no pueden circular por la acera, es para los peatones, no pueden saltarse un semáforo, no pueden no respetar la preferencia de paso. Esas reglas que todos conocen, ellos también las deben procesar, tener en cuenta, ser conscientes, aplicarlas. Y hay un principio, haya o no normas específicas, y es la precaución, el cuidado, la responsabilidad. Cuando uno va con un patinete puede ir a toda velocidad, acomodando su velocidad a las circunstancias del caso. Puede ir porque se da cuenta por dónde puede ir sin riesgo para los demás. Ese deber de cuidado que está en las propias leyes y en la propia sociedad y en la propia cultura es el que es de luego exigible. Y es el fundamento de la responsabilidad que puede ser administrativa, civil y penal de patinadores y ciclistas cuando hay accidentes. Enseguida volvemos a hablar de este asunto, pero no queremos dejar de hablar, señor Vargas, ya que le tenemos aquí, de uno de los asuntos que más les preocupa, que tiene que ver con el creciente uso del móvil al volante y de lo que está suponiendo en muertes directas, ¿no? Pues desde luego, es el creciente uso del móvil. El móvil es una herramienta excelente de cultura, de comunicación, un progreso indudable de la humanidad. Eso no es discutible. Lo que ocurre es que como todo progreso pues tiene pues, su zona, por así decirlo, oscura, ¿no? En todos los progresos que ha habido en la historia de la humanidad, y esta también la tiene. ¿Cuál es? Una conexión del móvil tan grande que se olviden cosas esenciales también que pasan alrededor de uno, que no están en el móvil, ¿no? Hay personas, situaciones y tal reales que no están en el móvil, entre ellas el tráfico. Y entonces cuando se circula y se conduce, pues hay que estar en la realidad de que se está conduciendo, ¿no? En el móvil. En ese momento es cuando se puede ver ese aspecto, por así decirlo, oscuro o negativo de un grandísimo progreso para la humanidad. Y en este sentido, pues claro, ¿qué ocurre? Pues que al no tener esa conciencia, esa cultura, pues el móvil también se usa en la conducción. Y un móvil usado en la conducción es un inmenso peligro para los demás. Con un segundo de distracción en el frente visual del conductor se puede producir una tragedia. De hecho, el móvil, usted en algunas entrevistas que se le han hecho lo ha llamado como mortal enemigo de la conducción, y ya en los últimos años incluso es la primera causa de accidentes mortales, ya superando la alcoholemia y el exceso de velocidad.
Lo dice muy bien Marta, es justamente así. Es un enemigo mortal de la conducción. Las cifras van en progresión en España y en todo el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Es un problema no solamente de España, es un problema mundial. Todos adoptan medidas y hay que adoptarlas también aquí. Desde luego, cuando hay una distracción y se produce un accidente, pues también actúa el derecho, ¿no? El derecho a la responsabilidad civil y la penal también, ¿eh? El Código Penal se aplica y es una defensa para todos. Las normas penales defienden a todos los ciudadanos. Son las que tienen una reacción más enérgica, más dura, antes hay otras, insisto, la educación, la sanción administrativa, la concienciación, los mensajes que se dan aquí en este programa, que son tan importantes por ustedes, y después también se aplica el derecho, las normas se aplican, ¿no? En defensa de todo, y aquí hay pues condenas ya desde luego en los tribunales por el uso del móvil y la consiguiente imprudencia y el consiguiente resultado lesivo para la integridad física o fallecimiento, ¿no? Que es más grave. Señor Vargas, vamos a volver, como le decíamos, a hablar de ese asunto de los vehículos de movilidad personal, porque precisamente de esto hemos preguntado hoy en las redes sociales. Carlos Centurión, porque ya hay muchos canarios, muchísimos yo diría, ¿no?, que se pues animan a ir con estos vehículos. Pues sí, cada vez hay más canarios que se animan a estos vehículos y cada vez más canarios que se sienten ofendidos o molestos. Lo van a ver en las respuestas. Les preguntábamos qué opina de los vehículos de movilidad personal, de las bicicletas, de los patinetes, eléctricos o no. Hay muchísimas respuestas y hay mucho debate. Por ejemplo, Crañada cree que el día en que se generalicen más ya se inventarán algo para sacarnos el dinero, ponerle seguro a las bicis o llevar los patinetes a la ITV. Comenta que claro que sería mejor eso que los coches. Tatiana piensa que pueden ser una solución, pero pide respeto mutuo entre todos los conductores de todo tipo de vehículos. José Luis piensa que son más que un problema, es la demostración clara del incivismo. Van a su bola sin respetar a los viandantes. La regulación es imprescindible. Es duro, José Luis. Vicente comenta que se fomenten, cree que la bici eléctrica puede ser una buena solución para ciudades con cuestas. Añade que Santa Cruz necesita más carriles bicis y que hay tramos de las Ramblas, por ejemplo, donde no hay ni siquiera pasos de peatones. Mari protesta, comenta que en Arucas hay un carril bici y que todo el mundo va por la carretera y que además si les comentas algo se enfadan. A ella le da mucho coraje y pide que se les multe. Yajaira cree que si un vehículo para circular por la calzada tiene que pagar un impuesto, no ve lógico que la calzada sea usada por bicis o patinetas. Así que dice que o bajan el impuesto para todos o que todos paguen. Y May comenta que son muy útiles, como las bicis, pero que es verdad que muchos no lo usan con responsabilidad. Van mucho en sentido contrario y en ocasiones por la acera. ¿Hacen falta carriles bici? Sí, pero también educación. Son las respuestas que hemos tenido. Marta, si me permites una pregunta al señor Vargas. Sí. Se habla de poner un impuesto de circulación a las bicicletas, pero el impuesto de circulación es realmente impuesto a los vehículos de tracción mecánica. ¿Las bicicletas tendrán su impuesto en el futuro o por ahora no se contempla? Yo diría que el impuesto que hay que poner es el impuesto de las normas. Si me permite la pregunta, ¿no? Y la deriva este sentido, un impuesto de normas, ¿eh? El que usa un patinete, una bici, pues tiene un impuesto, que es respetar las normas, ¿no? Claro. Y el Ministerio Fiscal está para eso, nosotros estamos para la legalidad. Y desde luego el mensaje clarísimo es que las aplicamos, y las aplicamos con medida, con proporción, pero con rigor, que se aplica. No es cierto que no haya normas, va a haber normas más específicas, normas mejores, la DGT las prepara, pero ya hay normas. El oficio que dirigía a las policías el 13 de diciembre es un oficio en este sentido. Hay normas en nuestro país, no hay vacíos, es un Estado de Derecho, siempre hay normas. Por supuesto que las hay, y las que hay se deben aplicar. Esto es lo que desde hace ya casi un año, a la vista de la siniestralidad que se va produciendo y del riesgo de que se desprestigien la propia bici, que nunca se puede desprestigiar, y el propio patinete, que es una excelente forma de movilidad, también por esa finalidad es preciso aplicar las normas a aquellos que no las cumplen. De eso, en parte, hemos tratado en la Junta de Coordinación que tuve con fiscales, policías de tráfico, Guardia Civil de Tráfico en Las Palmas, y lo voy a abordar esta mañana a las 11:30 en una Junta de Coordinación, entre otras muchas cuestiones que se plantean en seguridad vial. Así que el impuesto de las normas, el que lo usa muy bien, tiene una ventaja, una opción, de acuerdo, normas. Hay normas. Para el que vende, cuidado, que tiene que explicar por la legislación de consumidores y usuarios al que lo compra, porque hay una ley vigente en España y lo que hay es que aplicar. En nuestro país es un país serio en que las leyes se aplican, y para los turistas que vengan de fuera lo deben saber.
que no es un país en el que... No, es un país serio en que las normas se aplican y se deben aplicar, y el fiscal está para que se apliquen y para dar esa seriedad a todos los ámbitos. Entonces eso es compatible, insisto, con que sean buenas formas y opciones de movilidad. Pues nos quedamos con eso, señor Vargas, que ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias por venir. También hemos visto en las respuestas de Carlos que, bueno, pues por ahora parece que la ciudadanía va cogiendo también esa idea que ha dicho de normalizar, de intentar utilizar los carriles bici que están para ello. Así que nada. La ciudadanía siempre es responsable, como se ve aquí, y hay que confiar en ellos, las instituciones y la ciudadanía. En las respuestas que ha recibido Carlos se ven todas esas sensibilidades múltiples, variadas, que todas se pueden conjuntar y armonizar, ¿no? Pues, señor Vargas, un placer. Un placer también para mí estar con ustedes. Gracias, Marta. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Gracias, Carlos.